Buenas noches, este es el segundo video de la serie sobre la teoría lógica del derecho penal. En este video vamos a abordar la estructura de la teoría de la norma que se desarrolla en dicha teoría. No tiene el contenido que usualmente se trata en los libros cuando se habla de la teoría de la norma, porque en los libros regularmente cuando se habla de teoría de la norma abordan cuestiones como los ámbitos de competencia de la norma penal. Y aquí vamos a ir al contenido, es decir, a los elementos que conforman la norma penal. Pero específicamente nos vamos a concentrar en lo que es reconocido como tipo penal. Como sabemos, la norma penal tiene dos ingredientes. Uno es el tipo y el otro es la punibilidad. Así es que y cuando decimos norma penal, en realidad nos estamos refiriendo a la norma penal general y abstracta. La norma penal es general porque abarca todos los sujetos que están dentro del ámbito de su competencia. Es para todos ellos. Y es abstracta porque es para todos los casos. Ahora bien, cuando hablamos de norma penal, en el sentido de la teoría lógica, y pensamos en el tipo, no pensamos en el tipo dentro de lo que se llama la teoría del delito, como lo harían otras teorías. Aquí primero el tipo, y por tanto primero una teoría del tipo, y después el delito, y por tanto una teoría del delito. En la teoría lógica, para poder pasar a analizar la teoría del delito, lo primero que se tiene que hacer es haber desarrollado toda la teoría del tipo. Bien. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Aquí podemos ver, voy a regresar, no es esto lo que les quiero mostrar. Vamos a ver, aquí estamos. Bueno, vamos a ver. Regularmente cuando se estudia la teoría del delito, se analizan estos aspectos. Se habla de un hecho, ¿no? Y luego a ese hecho se le califica de típico, de antijurídico, culpable e incluso punible. Y dicen, y eso es el delito. Cuando hablamos de delito hablamos de un hecho típico, antijurídico y culpable. Bien, y en algunos casos hablan de punible. Resulta que a este hecho antisocial, ¿no? Algunos le llaman hecho antisocial, otros le llaman evento antisocial. También se ha dado a llamarle conducta. Desde la teoría lógica se le llama conducta, pero ya veremos después por qué se le llama conducta y los pormenores de ello. Ahora bien, se piensa como base del análisis el hecho, es decir, el suceso, y luego se le califica de típico porque se dice, bueno, es que ese hecho está descrito en la norma penal, específicamente en el tipo, y por eso ese hecho es típico, pero aún no es delito porque puede ser típico, es decir, puede ser que el hecho esté descrito en la prohibición, en la norma penal, pero resulta que es jurídico, es decir, que no es contrario al derecho. Y podría ser que un hecho sea típico y no sea contrario a derecho porque está justificado ese hecho. Está justificado ese hecho y puede ser porque se actuó en legítima defensa, porque se actuó en estado de necesidad o incumplimiento de un derecho o de una obligación. Bien. Y dice, pero todavía no es suficiente, porque todavía ese hecho podría ser típico y antijurídico, pero no ser culpable.
Cuando se dice culpable es que responde a los contenidos de lo que llaman culpabilidad. Para los causalistas, la culpabilidad puede ser o dolosa o culposa. Es decir, en la culpabilidad hay dolo o culpa. Son los elementos dentro de la culpabilidad. Dolo, es decir, que se actuó con intención, y culpa, que se actuó por descuido. Bien, eso es en la teoría causalista. Entonces dirían, mira, pues es típico y antijurídico, pero no hay ni dolo ni hay culpa. No hay dolo y no hay culpa. Y si no hay dolo y no hay culpa, entonces no podemos decir que es delito. Bueno, pero eso es para los causalistas. Los finalistas tienen un concepto normativo de culpabilidad y ahí dicen que es un juicio de reproche. Y entonces la cuestión es si la conducta es reprochable o no es reprochable. Si le es reprochable, entonces, entonces hablamos de delito, ¿no? Podemos hablar de delito. Si no le es reprochable, no podemos hablar de delito. Bien. Y finalmente punible. Bueno, hay hechos típicos antijurídicos culpables que sin embargo no son sancionables. Por ejemplo, alguien que por descuido mata a su hijo, ¿no? Se cree que es suficiente castigo el haber perdido a un ser querido, ¿no? Como para todavía imponerle una sanción. Y entonces, hechos como este a veces no se castigan y, y por eso no son punibles. Bien. Ahora, para la, para la teoría lógica, esta consideración, ¿no? Dentro de la teoría del delito, ¿no? Que analiza el tipo dentro del delito. Y entonces, dentro de la teoría del delito se analiza la teoría del tipo. Para la teoría lógica no. Y para la teoría lógica, el tipo describe 24 elementos en 8 subconjuntos. Y debe ser analizado primero el tipo para saber qué es lo que exige la norma, ¿no? Qué es lo que describe la norma sobre el delito, y eso es lo que exige para la realidad. Y entonces en el delito hay su correlativo, los mismos 24 elementos, pero para la facticidad. De un lado la normatividad y del otro lado la facticidad. Y esta relación entre los elementos del tipo, es decir, los elementos que están en la ley penal y el hecho, ¿no? En que se realizan como delito, ¿no? A esta relación entre cada uno de esos elementos se le llama tipicidad. Después analizaremos el problema de la tipicidad cuando entremos específicamente a la teoría del delito. Por lo pronto, nuestro análisis está dentro de la teoría del tipo. Y esos 24 elementos son exhaustivos. No quiere decir que cada delito tiene los 24 elementos, sino que cada delito tiene algunos de estos elementos. Hay algunos que siempre están presentes, como el bien jurídico. Y entonces vamos a estudiar cada uno de estos 24 elementos que están desarrollados en 24 subconjuntos. La diferencia con las otras teorías que dicen acción típica, antijurídica y culpable es que en lugar de seguir esa línea, la teoría lógica ve todas estas cuestiones, pero las ve desde el punto de vista de la norma, es decir, desde el punto de vista del tipo, de la descripción del delito. Para cada aspecto de esto que llaman delito, hay un aspecto en la norma y por tanto, toda esa estructura incluye la descripción del delito. Es decir, el tipo en la teoría lógica es una construcción más completa, porque abarca todos los elementos que podrían darse en la facticidad y todos los elementos que podrían juzgar esa acción. Todo, por eso son 24 elementos en 8 subconjuntos. Es muy exhaustiva.
Y además he de decir que esta teoría lógica que desarrolla el Pío Ramírez Hernández eh, está abierta a la posibilidad de que en un análisis ulterior estos elementos pueda pensarse que fueran menos o que fueran más. Si uno descubre al analizar los textos del Código Penal un elemento que no esté contemplado en esta lista, entonces podríamos introducir nuevos elementos. Bien. Los 8 subconjuntos de la teoría de la norma penal general y abstracta son estos, son el deber jurídico penal, el bien jurídico penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, la conducta, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico penal y la violación del deber jurídico penal, ¿no? Y entonces, aquí a grandes rasgos vemos que se está analizando toda la estructura y dices, mira, el primer subconjunto lo que tenemos son los elementos de la prohibición, es decir, la prohibición de qué? De las conductas antisociales. En el segundo rubro tenemos el concreto interés, ¿verdad? Que se protege en el tipo penal. En el tercero, todos los elementos que tienen que ver con el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el sujeto comisor del delito, el que realiza la actividad o el que omite para actuar para salvar el bien, ¿sí? Ese es el sujeto activo. Y luego, el cuarto subconjunto es se refiere al sujeto pasivo, es decir, a los elementos que definen al sujeto titular del bien jurídico. Luego el objeto material, que en realidad solo tiene un elemento, que es el mismo objeto material, y es el ente corpóreo, ¿no? El ente es el elemento físico, material, donde recae la conducta. Y luego la conducta, que tiene muchos elementos, tiene 11 elementos, es la más compleja, ¿no? Y es lo que en otras teorías le llaman hecho antisocial o evento antisocial. Bueno, aunque también dentro de la teoría lógica, específicamente Olga Islas le llama evento antisocial. Bien. Y después, en el séptimo subconjunto tenemos la lesión o puesta en peligro del bien jurídico penal. ¿Sí? Es decir, el bien jurídico puede ser lesionado o solo puesto en peligro. Y finalmente, el octavo subconjunto se refiere a la violación del deber jurídico penal. Es decir, en principio había un deber jurídico penal. Cuando se realizó todo lo anterior y no está justificado por una legítima defensa o por el ejercicio de un derecho, etcétera, se está violando el deber jurídico penal. Por eso este elemento se llama violación del deber jurídico penal. Bien. Entremos entonces a los elementos del tipo y vamos, están ordenados en los 8 subconjuntos. Ya habíamos dicho, el primer subconjunto es el deber jurídico penal, ¿no? Esto después lo voy a explicar uno por uno de manera amplia y detallada. Ahora solo estamos platicando un poco sobre cuáles son los elementos. Y entonces tenemos que cuando hablamos del deber jurídico penal, solo tiene un elemento que es el deber jurídico penal. ¿Y qué es esto? Pues la prohibición, ¿verdad? La norma establece una prohibición, ¿no? Por ejemplo, el de privar de la vida a otro. O, o la obligación de actuar para salvar un bien, ¿no? En los delitos de omisión, el sujeto está obligado a actuar para evitar que el bien sea dañado. El segundo subconjunto también solo tiene un elemento y ese es el bien jurídico penal, es decir, el concreto interés que protege el tipo. Luego, en el tercer subconjunto nos encontramos
con el sujeto activo, es decir, el sujeto comisor del delito, el que realiza la conducta prohibida, ¿no? O el que omite, ¿no? El que incumple con la obligación de actuar, en el caso de los delitos de omisión. Y aquí entonces encontramos 5 elementos para el sujeto activo. Este sujeto, ¿no? Puede ser voluntable, y entonces, ¿qué es la voluntad? Así a grandes rasgos, después se explicará con mayor detalle. La voluntabilidad se refiere a a que el sujeto está despierto y no tiene ninguna afección que afecte su conciencia y por tanto puede actuar con dolo. Entonces, este sería como capacidad de dolo. La imputabilidad se refiere a la capacidad de los sujetos, la capacidad que tienen los sujetos para comprender las prohibiciones, ¿no? El mundo normativo, que lo que están haciendo está prohibido, ¿no? Que luego la calidad de garante es una condición específica del sujeto activo que lo señala como el garante del bien, es decir, el que está obligado a actuar para salvar el bien, ¿no? Ahí está el ejemplo del salvavidas. Después tenemos la calidad específica. Bueno, hay delitos que solo los puede cometer ciertos sujetos. Por ejemplo, hay delitos que solo lo pueden cometer los funcionarios públicos. A veces el tipo exige, ¿no?, ser abogado para cometer cierto tipo de delitos, ¿no?, o ser funcionario de casilla, etcétera, en el caso de los delitos electorales. Bien, y el número específico se refiere al número de sujetos que exige el tipo para cometer un delito. Bien, pasemos al cuarto subconjunto. En el cuarto subconjunto es el sujeto pasivo, es decir, el titular del bien jurídico protegido por la norma. Entonces, es ese sujeto, el propietario del bien, ¿no?, al que le roban el bien. A veces hay, bueno, en el delito de robo, depende del delito. Aquí puede tener 2 elementos. Uno es la calidad específica. A veces se exige una cierta calidad para ser pasivo un delito, ¿no? Entonces, descendiente consanguíneo directo, ascendiente consanguíneo directo. Es decir, ser padre, ser hijo, etcétera. En esos delitos que le llaman en relación del parentesco. No es lo mismo privar de la vida a cualquier persona que privar de la vida a un padre o a un hijo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la calidad específica. Tiene que exigirlo el tipo, por supuesto, para que se le aplique en la realidad. Y luego, el número específico, ya dijimos, se refiere al número de sujetos pasivos que exige el tipo, ¿no?, para que se cometa ese delito específico. Bien. Por otra parte, tenemos el quinto subconjunto, que se refiere al objeto material, y el objeto material es el ente, o la cosa, o la materialidad donde recae la conducta descrita por el tipo penal, ¿sí? Bien. Vayamos más adelante. Ahora, el sexto subconjunto es la conducta. Este es el más amplio. Aquí lo que tenemos es 11 elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando se actúa con intención, ¿no? Voluntad dolosa. Bueno, hay toda una discusión sobre si debemos hablar de voluntad o no voluntad cuando hablamos, por ejemplo, de la voluntad culposa. Pero eso ya se analizará en su momento. Por lo pronto ahora, si se hace con intención, se habla de voluntad dolosa. Si fue por descuido, voluntad culposa. Ahora, el delito se puede cometer realizando movimientos corporales y entonces es por actividad. Pero a veces es por inactividad, porque estando obligado a actuar para salvar el bien, no se hizo. Entonces es por inactividad. La intencionalidad específica ultradolosa vamos a dejarla por ahora. Es lo que llaman en otras teorías elementos
subjetivos distintos del dolo, o en otra teoría llaman dolo específico. A veces lo confunden, todos son tres nombres para una misma cuestión, solo que a veces esta intencionalidad específica ultradolosa es confundida con el dolo. A veces no se trata de esto, sino solo que el legislador puso en el texto de la ley, ¿no? Puso una condición específica del dolo, por ejemplo, dolo sobre el objeto material. Pero esa no es una intencionalidad específica ultradolosa, es dolo sobre el objeto material, porque el dolo abarca todos esos elementos objetivos, pero ya lo analizaremos. El resultado material es el efecto natural, ¿no? Saben, causa, efecto. Es el efecto natural de la conducta. Por ejemplo, en el homicidio, el resultado material es la muerte, ¿no? Cesaron todas las funciones del sistema nervioso central y el sujeto ha muerto. Y el nexo causal no es más que la relación entre ese resultado material y la conducta. Los medios de comisión son, a veces el tipo exige estos medios de comisión. Por ejemplo, la violencia, ¿no? Robo con violencia. Entonces el delito se cometió mediante violencia. Hay muchos ejemplos, ya explicaremos en su momento. La referencia temporal es que a veces el delito solo se puede cometer en cierto tiempo, por ejemplo, en tiempo de guerra, ¿no? Traición. Y referencia espacial. A veces el tipo exige que el delito sea cometido en un determinado lugar, por ejemplo, casa-habitación. Tenemos referencia de ocasión. La referencia de ocasión se refiere a que a veces el delito solo se puede cometer en ciertos momentos, solo en determinadas ocasiones, con características muy específicas. Bueno, ya lo iremos analizando. Ahora pasemos al subconjunto número 7, que se refiere a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Entonces, ahí tiene dos elementos. La lesión del bien jurídico, por ejemplo, ¿cómo lesionas el bien? Pues, por ejemplo, se puede destruir la vida. Destruyes la vida, lo lesionaste. Puesta en peligro, no lesionaste el bien, pero sí lo pusiste en peligro. Trataste de matar y no lo lograste. Y por último, la violación del deber jurídico penal. Y aquí quiere decir que tenías el deber, ¿no? Es decir, la prohibición de no realizar una determinada conducta y violaste ese deber, ¿no? ¿Y por qué lo violaste? Porque además realizaste la conducta y tu conducta no estaba justificada. Hay casos en los que no tienes el deber porque estás salvaguardando tu vida, estás salvaguardando tus bienes, no solo tu propiedad, en fin. Y entonces, si estás en esa circunstancia y el código dice que eso justifica, entonces no hay una violación del deber jurídico. Pero si no está justificado, si no recae sobre las justificaciones del código tu conducta, entonces quiere decir que has violado el deber jurídico penal. Y pues esos son los elementos, los 24 elementos de la teoría del tipo. Ahora bien, a su vez se dividen estos 24 elementos en elementos objetivos y subjetivos, en elementos valorativos y factuales. Vamos a hacerlo así. Los elementos subjetivos se refieren a la psique, sobre todo. Y esa psique actúa tomando decisiones, ¿verdad? Entonces decide matar, por ejemplo, o decide ser descuidado el sujeto, ¿no? Actúa con descuido. Entonces eso está en su subjetividad. El resto de los elementos que no son subjetivos son objetivos, ¿verdad? No pertenecen a ese ámbito. Y en la otra clasificación estamos en los elementos valorativos, y los elementos valorativos son más bien estos elementos de juicio normativo, ¿no?
Entonces, la prohibición, ¿no? Es un elemento de juicio normativo. Mira, la conducta está prohibida. Y luego violaste esa prohibición. Esos son elementos valorativos. El resto son elementos factuales. ¿Sí? Quiere decir que habría 22 elementos factuales. Bien. Ahora, nuestros elementos subjetivos, como ya les decía, que pertenecen a ese ámbito de la psique, y ahí podemos encontrar la voluntabilidad, la imputabilidad, la voluntad dolosa, la voluntad culposa y la intencionalidad específica ultragolosa. Ya les había hablado de estos elementos, cada uno de ellos pertenecen a distintos subconjuntos, ¿no? Y cuando les aplicamos lo de subjetivos, los podemos agrupar todos aquí, y son 5 dentro de la teoría lógica. Bien, el resto son elementos objetivos, ya hablamos de ellos, aquí están. Son, si son 5 elementos, son 24 elementos en total y 5 son subjetivos, quiere decir que son 19 los objetivos. Bien. Luego tenemos los elementos valorativos, ¿no? Conforme a lo que había explicado, son elementos de juicio normativo, ¿no? Entonces valoran, está prohibido, entonces deber jurídico penal, ¿sí? Y la violación, ¿no? De esa prohibición, violación del deber jurídico penal. Bien, el resto son elementos factuales. A estos elementos, los que tenemos aquí, si tenemos 2 valorativos y son 24, quiere decir que tenemos 22 factuales. ¿Sí? Bueno, y entonces por ahora aquí terminaríamos con esta sesión. Algunas de las próximas sesiones van a ser un poco más largas, vamos a explicar un poco más cada uno de estos elementos. Por ahora solo se han explicado de manera general. Bueno, muchas gracias, que tengan bonita noche y espero poder pronto subir el siguiente video. Yo sé que me tardé un poco para subir este segundo, pero he tenido muchas ocupaciones y espero poder hacerlo más seguido. Muchas gracias.